Bienvenidos al curso o a la parte de las dirigidas del curso Historia del Pensamiento Económico con la profesora Garavito. Este semestre yo voy a hacer JP. Conozco a varios de ustedes, ya los he tenido en otros cursos. Mi nombre es Diego Quispe. Soy JP a tiempo completo en el departamento, así que estoy a total disposición para ayudarlos. Si estaríamos en el ámbito presencial, yo estaría todo el día en la universidad esperando a que vengan a la oficina si necesitan dudas, pero como estamos en el ámbito virtual, también puedo recibirlos en un Zoom aparte, cuando quieran asesorías, sea de ese curso o de otros que pueda manejar. Me pueden escribir, eh, coordinamos a una hora, yo les mando un link de Zoom y en ese Zoom individual o grupalmente podemos tener alguna asesoría. Esa es la función de un JP a tiempo completo, que puede darles asesorías externas o fuera de las horas de las 2 horas de semanales, ¿no? Así que es para que sepan eso, hay 5 JPs a tiempo completo en el departamento. Los 5 JPs tienen la obligación de dar esas asesorías adicionales, que es distinto a los JPs a tiempo parcial que no tienen necesariamente esa obligación. Ya dicto este curso varios semestres, creo que ya es el tercero, así que más o menos ya tengo un material ya preparado, más o menos sintetizado bien, porque ya hemos trabajado bastante con esos autores. Sé que en esta comisión hay un alumno que no es de economía, creo que es de letras, de la Facultad de Humanidades y Letras, así que quizás va a enriquecer un poquito más la discusión, porque hay otra visión, no solamente economicista, sino quizás una visión un poquito distinta. Así que supongo que va a ser más interesante que los demás semestres. ¿Qué más tengo que contarles? Voy a compartirles mi otra pantalla para mostrarles esto. A su correo les mandé hace unos días el mensaje diciéndoles que habíamos subido a Paideia este documento acá, ¿no? Estructura de las dirigidas y controles, primera parte del curso. En ese documento les decíamos con un poquito de anticipación qué es lo que debían esperar de estas 2 horas semanales en el curso. Vamos a tener en total, antes del parcial, 7 sesiones de dirigidas y en ellas vamos a revisar lecturas obligatorias, 1 o 2 por semana, dependiendo de qué semana hacemos. Esas lecturas son las que están acá abajo, por semana. Por ejemplo, hoy día tenemos esta lectura que es obligatoria, solo 2 capítulos. En la siguiente clase tenemos un capítulo de Kesnay, y así sucesivamente. En esa semana 5 tenemos 2 lecturas, en la semana 6 tenemos 2 lecturas. Las lecturas que les estamos proponiendo acá son lecturas estándar de un curso de historia del pensamiento económico. No son lecturas de los planeta, son lecturas que se utilizan frecuentemente, así que inclusive pueden encontrar en internet algunos resúmenes, algunas personas que discuten estos capítulos, porque son frecuentes, ¿no? Por ejemplo, esto de Kesnay, la tabla económica o la tabla económica de Kesnay es típica. Ricardo, Los principios de economía política y tributación, que es el libro más importante de Ricardo. En Marx veríamos el Capital, pero se hace un poquito difícil el Capital, sobre todo para un curso introductorio como este. Entonces, por eso que les estamos dando el prólogo de uno de sus libros, que en realidad, y bueno, y otro texto que en realidad es un discurso que dio Marx y que fue transcrito luego. Y Luxemburgo, que es una Rosa Luxemburgo, que es marxista. Luxemburgo sí es una autora que no se ve frecuentemente en un curso de historia del pensamiento. Creo que la profesora Cecilia eh, es una de las pocas que ha impulsado incluir autoras mujeres, y por eso acá aparece Luxemburgo. Y Jevons, que también es un autor bastante
estándar típico de cursos como este y su libro más conocido, ¿no? Todas las lecturas tienen su versión en español y en inglés. La mayoría que hemos colgado en Paideia están en español, alguna quizás va a estar en inglés. A ver, todas las lecturas hasta el parcial ya están colocadas: lectura 1, Roncaglia; lectura 2, Sney, Smith, Ricardo, Mills, Marx, Luxemburgo y Jevons. Ya cuando estemos en la semana 9, que son parciales, seguro que esa semana subiremos lo demás. Creo que el único que está en inglés es Jevons, pero seguro si buscan en internet puede estar en la versión en español. Igual, si yo la consigo, la subo ahí junto, pongo entre paréntesis Jevons español, pero todavía no lo tengo, si lo consigo. Si alguno lo consigue, igual lo pasa, ¿no? ¿Qué más? En base a estas lecturas, vamos a tener los controles de lectura. Los controles de lectura van a ser en total 6 controles. El primer control es hoy día. Eso también les adelanté en el correo. Los controles van a durar 20 minutos, de 5:40 a 6 p.m. Van a ser 6 preguntas para marcar. Cada pregunta tiene 3 opciones. Una de ellas es la correcta, solo una. Y una pregunta que es para argumentar. Usualmente es una pregunta bastante directa de algo que ha dicho el autor y que lo pueden escribir en 10 líneas o quizás menos. Tienen todo el espacio, pueden escribir todo lo que quieran, pero la pregunta está hecha para responderse en menos de 10 líneas en realidad. Entonces, hoy día tenemos el primer control sobre mercantilismo, que es sobre ese texto. Segundo control, fisiocracia. Tercero, Smith. Cuarto, Ricardo y Mills. Quinto, Marx. Y sexto, Luxemburgo. En la semana 8, que es Jevons, esa semana no tenemos control. Una semana antes del parcial y una semana antes del final, por indicaciones de la facultad, no se pueden tomar controles, así que Jevons no tiene control, pero sí entra en el examen parcial. ¿Y qué más? Ya les dije que dura 20 minutos, son 6 preguntas para marcar y una pregunta para escribir. El control es por Paideia, no hay problema eso, ustedes ya conocen, este ya es creo que el tercer, cuarto semestre, bueno, incluyendo verano, que tenemos virtualidad, así que ya saben cómo son los cuestionarios. Ok. Al final del curso, en total vamos a tener 10 controles de lectura. 6 antes del parcial, 4 después del parcial, y 2 de esas notas se eliminan las 2 notas más bajas. Y el promedio de esos 8 controles que quedan va a ser su nota de controles, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Conmigo vamos a tratar de hacer un resumen breve de lo que dice la lectura. Las lecturas pueden ser un poco complicadas, sobre todo con los primeros autores, porque los economistas, o bueno, los que escribían sobre economía al inicio, eran más descriptivos. No utilizaban matemáticas, no utilizaban gráficos. Entonces, para un estudiante de economía, inclusive para un egresado de economía, es un poquito difícil ver la economía no de la forma tradicional, que es utilizando la lógica, los números, los gráficos. Es un poquito difícil leer, por ejemplo, a Ricardo, a Smith, a Marx, que es puro texto, descripción, análisis. Entonces, seguro esas lecturas les va a pesar un poquito, pero la idea no es que se memoricen todo, no es que se memoricen lugares, fechas, acrónimos, no sé. No hay, no hay la necesidad de memorizar cosas. Lo que estamos buscando es que entiendan más o menos cuál era la visión de cada uno de los economistas, entender más o menos cuáles son sus conceptos más importantes, qué se diferencia un autor del otro, por qué se dejó de pensar reforma mercantilista para pasar a una forma de pensamiento de los fisiócratas, por qué luego de muchos años los marginalistas ganaron
en el pensamiento y hasta hoy seguimos pensando como los marginalistas. Todo eso, las diferencias entre escuelas. Nunca les vamos a preguntar en qué año nació tal persona, en qué año fue tal discurso, en qué año se publicó tal libro, ni tampoco les vamos a preguntar cosas muy específicas. Les vamos a preguntar cosas generales, conceptos que deben quedar bastante claros. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? ¿Algo que quieran saber? Los controles van a empezar puntuales, 5:40. Ya está programado en Paideia para que empiecen 5:40. Así que si yo me voy en floro, si sigo hablando, eh, a veces ha pasado, ustedes ya saben que 5:40 ya está habilitado eh, el control. Y se cierra inmediatamente a las 6. Las respuestas que pongan se graban exactamente tal como está a las 6, se graban sus respuestas. No tienen que enviar ni nada de eso. Ya Paideia automáticamente guarda lo que encuentra a las 6 p.m. ¿Qué más? Tengan total confianza conmigo. Yo sé que es un poquito difícil esto de la virtualidad, así que si se les va la conexión, no pueden asistir a clases, tienen problemas, me avisan, todo se puede solucionar. Evidentemente, la profesora ha puesto 2 controles de lectura que se eliminan porque, exactamente por eso, ¿no? Porque a veces podemos tener problemas para dar el control. Que pase más de 2 veces, ya un poco muy difícil que suceda 3 veces, ¿no? Entonces, por eso 2 veces pueden eliminar los controles. Pero igual, si no entienden algún tema, se les hace difícil leer algún autor, me avisan, yo estoy a total disposición. No nos llevamos muchos años en realidad con ustedes. Yo también sigo estudiando en la maestría, no, también estoy todos los días asistiendo a clases, sé que es difícil de hacer todo esto, llevar todo esto ordenado de la virtualidad. Pregunta, chicos. Las diapositivas también las voy a colgar a Paideia. Ustedes van a tener, por ejemplo, el de hoy día está oculto, pero ya lo pueden ver. Y bueno, el control empieza 5:40. Ya lo pueden ver, pero no lo pueden dar porque es 5:40. Pregunta, chicos. Genial, gracias por responder por el chat. Usualmente no voy a prender la cámara. No creo que sea muy necesario verme el rostro. Mi rostro no es muy educativo, que digamos. Quizás eventualmente, pero igual es más fácil no prender la cámara por la misma señal, ¿no? A veces con video se cuelga un poco. A ver. Si tienen preguntas mientras voy abriendo la diapositiva. Diego, una pregunta. Dime, dime. ¿Sabes si Dime. la profesora cuelga sus diapositivas? Porque las he estado buscando, pero no las encuentro. Ah, creo ¿Te que escuchas? Es no. que mi audio está un poquito mal. Tengo que ponerme audífonos para que se escuche bien. Sí, sí te escuché, te escuché. Creo que no la sube. A ver, déjame Ah, ver. ya. Estamos, semana 1 no la subió, ¿no? No. Espérame. ¿Tú subes tus diapos? Sí, está visible ahorita la diapositiva de hoy día, por ejemplo. La subimos el mismo día, en realidad. Ah, ya. Ah, ya, ya, Pero, ya. Ok, sí subes pero el no archivo. sé. A ver, si la profesora no sube, creo. Estoy viendo los semestres pasados. Historia económica.
Mm, el pensamiento. El pensamiento. No, no lo sube. Tienes razón, no le sube. Oh, Mm, en las dirigidas sí subimos las diapositivas el mismo día. ujú. En las diapositivas está lo más importante, pero no está todo lo importante. Es decir, está como lo central, lo que sí o sí tiene que quedar eh, marcado en ustedes, tiene que estar en su memoria de largo plazo, como economistas, evidentemente. Pero en los controles puede ser que entre algo que no necesariamente está en las diapositivas, ¿no? El texto es largo, hay un montón de información, no se confíen, tienen que venir Mm, leyendo siempre algo, ¿no? Tienen que leer. Yo sé que a veces van a leer 5 o 6 veces y no se va a entender, pero tienen que mm. venir más o menos ya con una base, ¿no? El curso de Historia Ah, del ya. Pensamiento Económico es un curso bastante importante para ustedes como economistas porque de alguna manera les va a ayudar a formar su tendencia ideológica, ¿no? La ideología es la forma que cada uno tiene de ver la realidad, ¿no? Es como un velo sobre el cual las personas vemos la realidad. Igual en la economía hay varias formas de entender los mismos fenómenos, ¿no? Hay gente que dice que subir el salario mínimo es malo para la economía, hay gente que dice todo lo contrario, que subir el salario mínimo es muy bueno para la economía, y ambos son grupos de personas que te pueden enseñar evidencia científica de que su idea, su punto de vista es correcto. Ustedes pueden ver algunos papers en la Pacífico donde claramente las estimaciones muestran que un aumento del salario mínimo es totalmente perjudicial para la economía. Y pueden ver otros papers de la Católica, de la Universidad de Piura o papers internacionales donde les dicen que aumentar el salario mínimo aumenta la demanda efectiva y eso a largo plazo genera mayor dinamismo y más transacciones económicas y por tanto mejora el bienestar. Entonces, ambas ideas se pueden sustentar, pero hay personas que se tienden a un lado o tienden al otro dependiendo de la forma de entender que tengan la economía, ¿no? Algunos entienden la economía simplemente como la cantidad de transacciones, otros entienden que la economía es sinónimo de bienestar social. Entonces, esa forma de ver se va a formar en ustedes con estos cursos que son más analíticos, más, más de ideas, ¿no? No solamente de ver modelos, sino discutir ideas. Ni yo ni la profesora les vamos a decir esta es la ideología que tienen que tener, ni esta es la forma de ver la realidad que tienen que ver, sino que leyendo varios autores, ustedes mismos van a ir descubriendo o van a ir formando su visión. Por ejemplo, cuando yo leí la primera vez a Adam Smith, me pareció totalmente genial, tenía razón en todo, eh, pero luego vas leyendo otros autores y das cuenta que Smith no vivía en un entorno como el nuestro, no se puede aplicar todo lo que dice Smith hoy en día, no necesariamente lo que nos cuentan sobre Smith es lo que dijo Smith, o lo que dijo Smith en un inicio no es lo que terminó diciendo años después. Luego lees a Marx y te das cuenta que tiene muchas cosas eh, correctas, pero también te das cuenta que Marx vivió en un capitalismo distinto al capitalismo que es hoy. Te das cuenta que sí se puede aplicar muchas cosas de Marx, pero que hay otras cosas que es descabellado poner en un capitalismo distinto al que él vivió. Él no conoce un capitalismo tan globalizado, él no conocía un capitalismo donde las empresas tenían desligadas la propiedad de la gestión. Cuando Marx vivía, la mayoría de empresas eran dirigidas por sus propios dueños. Él no hubiera imaginado, o era muy extraño para imaginar, de que el gestor o el gerente de una empresa no es ni siquiera dueño o socio o no es nada de la empresa, simplemente es un empleado. No hubiera imaginado
que una empresa puede tener miles de dueños, ¿no? Hoy en día hay empresas en la bolsa que tienen miles de dueños, eso era inimaginable. No hubiera podido imaginar que Coca-Cola está en todos los países del mundo. No hubiera podido imaginar que hay una bolsa, o perdón, que hay derivados financieros, ¿no? Entonces, todo eso eh, hace, deja preguntas, ¿no? Lo que pensó Smith, lo que pensó Ricardo, lo que pensó Marx, se pueden aplicar hoy en día, ya es descabellado aplicarlos, hay algo que se puede rescatar, ¿no? Entonces, esa es la idea de este curso. Con esto ustedes van a poder luego sostener discusiones, ¿no? Usualmente los economistas cuando se juntan y son de diferentes universidades, diferentes realidades, siempre surge esta idea del liberalismo, de ser más proteccionista, de ser más nacionalista, de ser más liberal. Y para argumentar eso sacan autores, te hablan sobre Mill, sobre Ricardo, sobre Marx, sobre Luxemburgo, sobre Friedman, sobre un montón de autores. ¿De verdad lo que te están argumentando, lo que están utilizando para argumentar es lo que dijo Smith, es lo que dijo Marx, o te están floreando, te están diciendo, o están entendiendo mal ellos lo que dijo esos autores? Entonces, no vean tanto ese curso como un curso obligatorio que hay que pasarlo sí o sí, porque con eso llegamos, ganamos créditos y pasamos al siguiente curso, sino véanlo como una herramienta de discusión que luego van a necesitar a lo largo de sus carreras, ¿no? Es muy extraño que luego ustedes lleven un curso de historia del pensamiento, ni siquiera en la maestría hay cursos de historia del pensamiento. Inclusive en otras universidades no hay cursos de historia del pensamiento económico. En Estados Unidos, hace algunos años, la mayoría de universidades ya no tenía cursos de historia del pensamiento, por eso hubo una generación que desconocía de la historia de los economistas más importantes, porque la economía se había matematizado, todo era matemáticas en economía, todo se llevaba a modelos. Entonces hubo un tiempo, un plazo de 20, 30 años, donde grandes universidades en Estados Unidos, las más importantes, no tenían estos cursos. Y luego se dieron cuenta de que esto está totalmente errado, porque en economía al menos la historia se repite. Las grandes crisis económicas de la historia se han repetido, usualmente han nacido por las mismas causas o por los mismos errores. Los errores en economía se repiten una y otra vez. Y las crisis, cuando las analizamos a fondo, tienen orígenes muy similares. ¿Por qué? Porque la economía es básicamente agregar el comportamiento de seres humanos, ¿no? Y los seres humanos siempre cometemos los mismos errores y los volvemos a cometer una y otra vez porque somos humanos, ¿no? Entonces, la economía es una ciencia social porque básicamente el comportamiento económico de una sociedad es el agregado de los humanos, ¿no? del comportamiento individual. La psicología tiene que ver un montón sobre eso, entonces si queremos ver más o menos cómo va a ir la economía del futuro, quizás hay que ver un poco la historia, ¿no? Mucho se repite. Y por eso es que en Estados Unidos, Gran Bretaña, se restablecieron esos cursos de historia del pensamiento. Los mismos alumnos pidieron que se restablezcan los cursos de historia del pensamiento, porque se dieron cuenta de que solamente matemáticas no sirve mucho. Ok, preguntas, chicos, para empezar con este texto. Ok. Igual me pueden escribir a mi correo cuando quieran. Yo siempre voy a responder lo más pronto posible. Okay. Hoy vamos a empezar con el texto que se llama Breve Historia del Pensamiento Económico, que es de Roncaglia. Este es un libro que se utiliza como libro de texto para la mayoría de cursos de Historia del Pensamiento Económico, sobre todo en los países de habla hispana, como España,
gran parte de Latinoamérica. Eh, es un texto bastante extenso, en realidad, que tiene como 600, 700 páginas, pero hace algunos años el autor Roncaglia se dio cuenta de que era un texto muy largo para un curso de historia del pensamiento que dura unos meses. Entonces agarró su libro, cortó varias cosas, sacó párrafos que creía que no aportaban mucho, sacó muchas citas, cortó su libro y resultó que llegó a una versión del libro que tiene unas 300 páginas, que se llama Breve Historia del Pensamiento Económico. El libro original es Historia del Pensamiento Económico, pero el que es breve es el resumen. Entonces, ese libro es bastante interesante porque en capítulos bastante breves explica rápidamente cada autor. Por ejemplo, acá tengo el libro y a Marx lo explica, creo que en 20 páginas, que en realidad es un gran logro explicar a Marx en 20 páginas. Y a Ricardo lo explica en 13 páginas, a Smith lo explica en 21 páginas. Entonces, pueden utilizar este libro a lo largo del curso. Pueden buscarlo en internet o en la misma biblioteca. Les pueden mandar, si ustedes piden, la biblioteca les manda escaneado las páginas que piden. Entonces, es un texto bastante interesante. Mi recomendación es que utilicen a lo largo del curso. No sé, están leyendo Marx y tienen que leer las obligatorias, pero también pueden leer quizás el capítulo de Marx de ese libro que es Breve Historia del Pensamiento. Ok, entonces este libro empieza así una pequeña introducción donde se pregunta para qué sirve la historia del pensamiento económico. Y parte, ya se los he dicho, por qué sirve la historia del pensamiento, sirve básicamente para entender cómo ha evolucionado la historia, cómo ha evolucionado la forma de entender economía. Entonces acá el libro nos presenta dos concepciones, la concepción acumulativa y la concepción competitiva. Y estas concepciones también se pueden aplicar a otras áreas del conocimiento. La concepción acumulativa nos trae la idea de que el conocimiento es lineal. Y como el conocimiento es lineal, o tiene un desarrollo lineal, todo lo nuevo ha superado a lo antiguo. Es decir, si yo saco una teoría hoy, no sé, una teoría sobre el comportamiento sobre el comportamiento de las personas. Esa teoría hoy es la teoría mainstream, la teoría que todos aceptan como la correcta. Esa teoría es correcta hoy porque ha logrado superar los defectos de las teorías que venían antes. Y como ha superado las debilidades de las teorías anteriores, no tenemos por qué conocer lo anterior, porque todo ya está en la teoría de hoy. ¿Para qué conocer algo? ¿Para qué conocer todo lo anterior que tenía daños, que tenía fisuras, que tenía cosas incompletas? ¿Para qué conocer eso si ya lo de hoy resume todo eso y lo mejora inclusive? Entonces, es la concepción acumulativa. La historia del pensamiento es lineal. Como es lineal, lo de hoy es lo mejor, resume el pasado y lo mejora. Entonces, lo anterior no tiene nada que ver, ya no merece que le dediquemos tiempo. Entonces, por eso acá dice, la concepción acumulativa considera que existe un ascenso progresivo en la comprensión de la realidad. Si algo falla en la explicación de la realidad, se sustituye, de modo que las ideas actuales ya consideran a todo lo anterior. Wiener, que es un autor en realidad más filosófico, habla del scholarship. Y frente a esta idea de que no deberíamos entender lo pasado, no deberíamos estudiar las teorías pasadas, las ideas anteriores, dice que parte de la formación de un investigador o de un académico
es entender que los instrumentos que han sido utilizados antes ayudan a entender los instrumentos analíticos que se utilizan hoy. El scholarship se entiende como la formación del investigador. No tiene su idea no tiene una traducción exacta, pero es la formación del investigador necesita que para crear nuevas ideas conozca las ideas anteriores, ¿no? Un doctorado es eso, ¿no? Los que estudian un doctorado lo que tratan de hacer es empujar la frontera del conocimiento. Hay un conocimiento acumulado, entonces el que estudia doctorado quiere terminar su doctorado para empujar esa frontera y llegar a nuevos descubrimientos. Pero para crear nuevos conocimientos necesitas saber todo lo anterior. Por eso es que los que hacen el doctorado tienen que leer todo sobre su tema, tienen que manejarlo al 100% para hacer un descubrimiento nuevo. Por eso es que Wiener defiende con esa idea de scholarship que hay que entender lo nuevo para crear nuevas cosas. Por otro lado, la concepción competitiva dice que las ideas o las teorías, como quieran llamarlos, no son lineales, sino de que una teoría puede reemplazar a otra, pero no necesariamente porque sea mejor que la teoría anterior, sino porque quizás explica mejor el presente o porque quizás es más, eh, más útil en el momento actual. Entonces, no sé, por ejemplo, la teoría macrofinanciera, que ustedes seguro ahora está de moda, es una teoría que en realidad tiene más de 70, 80 años, pero es una teoría de que estaba al margen de la economía. La gente no lo consideraba mucho, la gente estudiaba economía, finanzas por separado, la economía y las finanzas estaban como muy separadas. Había algunos teóricos que estudiaban la teoría macrofinanciera y nadie les hacía mucho caso. Todos decían de que sí, es interesante, pero no tiene una aplicación real. Entonces, no hay que estudiarlo en las universidades, que quede solamente para los que están interesados por esas cosas raras. Llegó la crisis de 2008 y resulta que la crisis de 2008 no se puede explicar solamente desde la economía y tampoco se puede explicar solamente desde las finanzas. Hay que estudiarla desde un enfoque macro financiero, cómo interactúa las finanzas con las variables reales económicas. Entonces, recién cuando llega esta necesidad de explicar algo nuevo, cuando la realidad cambia, es que la teoría se hace relevante. Entonces, no es que la teoría nació en el 2008, sino que la teoría se hizo relevante recién en el 2008. Igual, tenemos la economía institucional. Ustedes tienen en su malla curricular un curso que se llama economía institucional. Esa teoría que dice que las instituciones importan para el desarrollo de las economías, entiende que las instituciones son las reglas de juego. ¿Qué son reglas de juego? Es cualquier conjunto de reglas, no encuentro un sinónimo para reglas, de instrucciones o eh, cualquier acuerdo social que condiciona el comportamiento de las personas. ¿Qué condiciona el comportamiento de las personas? Hay miles de cosas, ¿no? La religión condiciona el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, los protestantes dicen de que solamente se van a salvar en el reino de los cielos aquellos que han demostrado ser dignos en la tierra. Por eso es que los protestantes trabajan un montón y su éxito laboral, su éxito financiero, su éxito en acumular riquezas en la tierra, va a ser sinónimo de cuán exitosos van a ser en el cielo, cuán exitosos van a ser en acceder al cielo. Por el contrario, los cristianos glorifican un poco la pobreza, ¿no? Dicen
que solamente que es más probable que un camello entre por el ojo de una aguja, es más probable que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Y dicen que los pobres que van a ser, van a ser humillados en la tierra, van a ser y van a ser premiados en el cielo. Entonces hay como un cierto sentido de que la pobreza, en todos sus, la pobreza de alguna forma te da acceso al cielo, mientras que los protestantes dicen que es lo contrario, la riqueza es lo que te va a dar el ingreso al cielo. Entonces eso condiciona un poquito el comportamiento de las personas, ¿no? Inclusive hay un autor que se llama Weber, de que hace más de 100 años, más inclusive, escribió un texto explicando por qué los países del norte eran más ricos que los países del hemisferio sur. Y su explicación era que era la religión lo que explicaba eso. Que mientras que en el norte la gente para acceder al cielo se esforzaba un montón, trabajaba lo más posible, en el hemisferio sur, donde era predominante la religión católica, las personas eh, preferían sufrir en la tierra, no trabajaban mucho y por eso es que eh, los países del sur eran más pobres. Ya con el tiempo se desmitificó esta idea, pero sí, de alguna forma, la religión condiciona el comportamiento económico, ¿no? Inclusive hay religiones que te dicen que no puedes comprar, no puedes comer ciertos productos, trabajar tales días es pecado, cosas así, ¿no? Entonces, religión es una regla de juego, es una institución. Eh, las reglas escritas, como las leyes, los reglamentos, esos también son reglas de juego, son instituciones. La forma en que la gente eh, trata a sus semejantes también es una regla de juego, ¿no? Yo no puedo estar caminando por la calle y de la nada meterle un puñete a otra persona. Hay un acuerdo tácito en la sociedad de que no puedo hacer eso. Es una regla de juego. No está escrita, no es formal, no está escrita, pero es una regla de juego. Igual, no sé, en países como Afganistán, la relación con las mujeres es distinto, ¿no? Entonces es una regla de juego que también condiciona el comportamiento económico. Las mujeres no pueden acceder, o no, quizás en los siguientes años no van a poder acceder al mercado laboral. Eso condiciona el comportamiento, el agregado económico, ¿no? Entonces, todo eso, que son instituciones, todo lo que rige el comportamiento de las personas, lo que rige o restringe también el comportamiento de las personas, son reglas de juego. Eso lo decían, o lo decían los economistas institucionales. Eso hace más de 70 años. Y nadie les hacía caso, porque iban a una conferencia y les decían, ¿dónde está tu prueba matemática? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está tu modelo? Y ellos iban a su oficina, regresaban cabizbajos y trataban de buscar datos. Entonces decían, ¿cómo mido las instituciones? Que no había datos. ¿Cómo puedes medir cuán importantes, cuán eficientes, cuán desarrolladas son las instituciones en cada país? No había forma. Recién, las últimas décadas, han empezado a aparecer datos sobre instituciones. Por ejemplo, el Latinobarómetro, que es una base de datos sobre algunas nociones de democracia, sobre cuánta confianza hay en el prójimo o en el gobierno, eh, datos sobre cuán extractivistas son las sociedades. Todo eso eh, son formas de medir instituciones. Cuán a la izquierda, cuán a la derecha está un gobierno, hay formas de medirlos, hay datos. Entonces, con todo eso, recién la economía institucional renace hace unos 20 años y hoy en día está de moda. Los principales profesores, uno de los principales profesores en el MIT, Acemoglu, eh, es quizás uno de los economistas más reconocidos en los últimos años, porque ha escrito este libro de ¿Por qué crecen las naciones? No olvidé el nombre.
junto con Robinson, escribieron un libro muy importante. Entonces, esa es la idea de la concepción competitiva. Las teorías se van dando progresivamente en el tiempo, pero una no es mejor a la otra. Que una esté de moda, que una sea la estándar, la que se enseña en las universidades, no la hace mejor, simplemente la hace más útil para ese momento. Ok. Por tanto, no es que lo que estamos estudiando ahorita en la universidad, sus modelos marginalistas, su modelo de tres brechas, su DSG, que son eh, sus modelos macroeconómicos DSG, que son los más complejos ahorita. No es que esos modelos ahorita sean superiores a todo lo anterior, y no es que eh, puedan explicar todo, sino simplemente que hoy son útiles, hoy tienen alguna utilidad para la economía, para la forma de pensar, para la forma de actuar de los que están en la economía. Pero puede haber otras que ya han sido descubiertas, que están ahí en los libros, que están en este libro de Roncaglia y que quizás en el futuro se van a hacer más útiles, ¿no? Entonces, a eso se refiere la concepción competitiva. Por tanto, si entendemos esto, quiere decir que sí hay necesidad para estudiar las ideas del pasado, porque las ideas del pasado quizás puedan ser importantes en el futuro, puedan ser relevantes en el futuro. Entonces, quizás lo que dijo Smith ya se dejó un poquito atrás, lo que dijo quizás Mills quedó un poquito en desuso, pero quizás llega una crisis en los siguientes años y lo que dijo Mills se hace lo importante, ¿no? Igual que pasó con los macrofinancieros, ¿no? Nadie todos subestimaban a los macrofinancistas y hoy en día son los que dirigen gran parte de la política económica del mundo, ¿no? Okay. Entonces, según el libro de Roncaglia, estudiar o la historia del pensamiento económico ayuda a tres cosas. Aclarar las características fundamentales del planteamiento que pueden ser distintos al dominante, es decir, el modelo económico o los modelos económicos que estudiamos hoy en día en sus libros de texto de microeconomía, macroeconomía, son modelos que tienen supuestos atrás. Cuando ustedes toman su primera clase de microeconomía, estudian los axiomas de las preferencias. Los axiomas de las preferencias les dicen que debe haber transitividad en las preferencias, debe haber completitud en las preferencias, que tiene que haber convexidad eh, en el ordenamiento de las preferencias, que que no hay saciedad en el consumo y otros supuestos más. Y esos supuestos a veces son irreales. Por ejemplo, ese supuesto de la no saciedad en el consumo. ¿Qué quiere decir no saciedad en el consumo? Quiere decir que las personas siempre van a querer consumir más que menos. Pero si yo me pongo a pensar un poquito, eso es totalmente ilógico. Si yo en un día soleado como un helado para saciar la sed, compro otro helado, también me va a ayudar a saciar mi necesidad porque tengo mucho calor. Pero va a llegar un punto en la cual ya no voy a querer más helados, ¿no? Quizás en el 10º helado ya no va a ser un bien el helado, sino se va a convertir en un mal, me va a hacer un daño, me va a dar una indigestión, ¿no? Entonces, ese supuesto de no saciedad en el consumo es irreal, pero todos los modelos de microeconomía se basan en ese supuesto. Entonces, estudiar historia del pensamiento nos aclara un poco y nos hace entender de que todas las teorías tienen supuestos detrás y que para aplicarlas en la vida real tenemos que asegurarnos que esos supuestos se cumplen en la vida real, ¿no? Ustedes tienen su modelo de economía competitiva o de economía perfectamente competitiva.
¿no? En sus supuestos dice que debe haber un montón de compradores, debe haber un montón de vendedores, el precio, perdón, el bien tiene que ser homogéneo, no debe haber barreras a la entrada ni salida de empresas. Eh, ¿Qué más? Consumidores y productores son precios aceptantes, hay información completa y perfecta, y quizás algún supuesto más ahí. Entonces, todo lo que se deriva de esa teoría, todas las recomendaciones de política económica que se derivan de ese modelo, están asumiendo que se cumplen los supuestos. Pero en la vida real se cumple que hay información completa y perfecta. No, ¿no? Yo cuando compro una zapatilla no sé exactamente cuánto cuesta en todas las tiendas de Lima. Puede ser que el precio varíe en otras tiendas. Yo no sé cómo se hizo la zapatilla. No sé si el precio verdaderamente es el justo. No sé si está inflado. No sé si el precio simplemente es por la marca o en realidad el costo de producción es ese. Eh, Tampoco se cumple el supuesto de bien homogéneo, ¿no? Porque yo en la tienda tengo una variedad de bienes muy distintos y que no puedo comparar porque sus características son muy distintas. En la economía tampoco se cumple el supuesto eh, de, ¿qué otros supuestos teníamos? De no barrer a las entradas y salidas de las empresas. Hay un montón de barreras legales para que entre las empresas y para que salgan también. Para formar una empresa hay que hacer un trámite gigantesco. Eh, Hay empresas que no pueden salir de la noche a la mañana del mercado porque tienen deudas. Entonces, todo eso no se cumple. Entonces, si no se cumple, todas las recomendaciones de política económica que salen de asumir que hay mercado competitivo no sirven o sirven de forma imperfecta. Entonces, esa es, por ejemplo, una debilidad bastante fuerte en los hacedores de política. Mm, Muchos economistas eh, de nuestra universidad y de otras universidades proponen, cuando llegan al Estado, hacer políticas económicas que les han enseñado en el colegio, pero nunca se han detenido a pensar de que lo que les han enseñado, pero que nunca les han enseñado que lo que han aprendido en teoría económica en la universidad eh, es simplemente un modelo, es una abstracción que está considerando los supuestos, ¿no? Entonces puede ser que tu política económica sea totalmente contraproducente porque estás obviando que hay supuestos. Entonces eso también un poco para que ustedes cuando estudian macroeconomía, microeconomía, se detengan a pensar de que lo que les sale en el modelo no es necesariamente lo correcto para aplicar en la vida real. En la maestría, por ejemplo, el semestre pasado hicimos un modelo complejo de SG y nos salía de que cuando aumenta el tipo de cambio en la economía, era genial que, que el Banco Central reduzca su tasa de interés. Y nos parecía, y el modelo lo decía, el modelo, que es un modelo súper avanzado de SGE, que es lo último que hay en macroeconomía, lo decía, le pusimos todos los parámetros y esa era la recomendación de nuestro modelo. Eh, pero si nos podemos a pensar, hacer eso, ustedes que van a llevar macro 1, seguro van a, o ya llevaron macro 1, van a notar que no necesariamente es correcto, ¿no? Quizás en el largo plazo es correcto, pero en el corto plazo generaría una tragedia económica. ¿Por qué? Porque no habíamos considerado que en la economía existe las personas, perdón, que en la economía los precios reaccionan más rápido que los salarios. Si ustedes se dan cuenta, los precios suben rapidísimo. Apenas sube los precios internacionales, los precios de los bienes como el pollo, eh, la gasolina, suben al toque, ¿no? Pero los salarios no suben tan rápido. Hay rigideces de salarios. ¿Por qué? Porque hay contratos, ¿no? Cuando yo acepto un empleo, el contrato me dice que mi salario va a ser tantos soles, pero lo firmo por 2, 3 años.
Entonces, los salarios no cambian de un día para el otro, los precios sí cambian de un día para el otro. Entonces, por ejemplo, en el modelo de competencia perfecta, precios y salarios se mueven inmediatamente. Entonces, si yo llevo eso a la vida real y trato de aplicar una política que asuma eso, estoy creando un desastre. Entonces, esa es una de las formas, una de las cosas que nos ayuda en la historia del pensamiento. Luego nos ayuda a valorar las teorías basadas en diversos puntos de vista o supuestos distintos. Como les dije también, la teoría de Marx ha sido una teoría que en su momento tenía bastante sentido, pero que hoy en día el capitalismo ya no es el capitalismo que veía Marx, que vivía Marx. Hay cosas que sí se cumplen, hay cosas que no se cumplen. Entonces, son momentos distintos, realidades distintas que hay que tomar en cuenta. Y finalmente, recordar raíces culturales del pensamiento ayuda a controlar la inercia del paradigma dominante. Muchas veces el paradigma dominante, es decir, la teoría aceptada hoy, tiende a quedarse por años y no se renueva. Entonces, no se renueva porque como está funcionando, entonces sigue ahí, ¿no? No sé, pongamos esto, el neoliberalismo hoy en día sigue siendo mmm, recomendado en todo el mundo, porque básicamente ha servido a muchos, ¿no? Le ha servido a muchos países a desarrollarse y todo eso. Y todos estamos cómodos con eso. Bueno, supongamos que todos estamos cómodos con eso. Entonces, por eso es que la teoría neoliberal sigue ahí. ¿Mm? Pero si nos vamos al pasado y revisamos otras teorías, vamos a encontrar que hay muchos vacíos y comparamos las teorías con la teoría neoliberal, podemos encontrar que hay varios vacíos de la teoría neoliberal que pueden hacer que en el futuro colapse por sí mismo. Entonces, si nos damos cuenta de eso, deberíamos buscar como economistas, buscar transformar un poquito el modelo, o quizás otros quieren transformarlo de forma drástica, no sé, de forma progresiva o de forma drástica, pero ayudados y entendiendo de que hay esas fisuras que ya han sido corregidas por otros modelos quizás en el pasado, o que ya habían sido previstas por modelos en el pasado. Entonces también ayuda a que vayamos mejorando el modelo actual. La forma de hacer economía actual se va mejorando poco a poco si entendemos otras teorías anteriores. Okay. Hasta ahí preguntas, chicos. Pero bueno, esto es una cita que está en el libro. Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, de las que sueñan en vuestra filosofía. En nuestro caso, en la teoría económica. Es decir, lo que nos cuentan en economía no es exactamente, a ver, ¿cómo les digo? Lo que ustedes leen en un libro de economía no es necesariamente todo lo que el autor quiere decir en ese libro o en esa teoría. Hay muchas cosas atrás. Para llegar a una teoría se han tenido que superar un montón de obstáculos, llenar un montón de vacíos conceptuales, haber comprobado un montón de supuestos. Entonces, así hay que entender la economía. Cuando ustedes lean un nuevo paper, un nuevo texto, pregúntense qué está detrás de todo lo que dijo el autor. ¿Está suponiendo cosas? ¿Está afirmando cosas que en realidad no pueden ser ratificadas, no pueden ser probadas? Quizás, ¿no? Entonces, para eso sirve la historia. Pregunta, chicos. Ok, y luego viene una parte que se llama la prehistoria de la economía política. ¿Por qué se le llama prehistoria? Se le llama prehistoria porque economía como ciencia recién ha existido desde hace en realidad muy pocos siglos. Vamos a ver exactamente cuándo nace.
Se dice que Smith fue el padre de la economía, ¿no? De la economía moderna. Quizás un poquito antes, dependiendo de otros autores. Entonces, antes de que la economía fuera una ciencia, no es que no había economía, no es que no había transacciones económicas, no es que la gente no optimizaba sus recursos, sino simplemente que no había un estudio sistemático de la economía. Por eso le llamamos prehistoria de la economía, antes de que sea ciencia. Otra cosa que acá tenemos que marcar, ¿qué es economía política? Economía política puede ser entendida de dos formas. Y esas dos formas son dos formas que se van por caminos muy distintos. Si ustedes googlean ahorita economía política, lo que les va a salir, o los textos que les van a salir, en realidad son lo que es nueva economía política. Pero para abreviar, usualmente utilizan solamente economía política. Esa economía no es la que vamos a estudiar ahora. Pero igual la quiero explicar para que no quede como suelta. Pueden que agarren textos en el futuro y, y, y confundan. La economía política, o la nueva economía política, es el estudio de la relación entre el poder y la economía. Política viene de poder, ¿no? Estudio del poder. Entonces, la nueva economía política estudia la relación del poder y la economía. El poder, usualmente entendido como poder, la toma de decisiones en una sociedad. Por ejemplo, un paper de economía política de esta forma, de esta forma de entender economía política, es cómo afecta el gasto público, bueno, cómo afecta la reelección de alcaldes en el desempeño económico de una región. Interesante, ¿no? Cómo afecta la reelección de alcaldes en el desempeño económico de una región. Entonces, hay papers que dicen que la reelección da incentivos a los alcaldes a que gasten mejor sus recursos y por tanto, al gastar mejor, hay más obras y la economía de esa región se dinamiza. Por el contrario, si no hay reelección de alcaldes, los alcaldes van a decir, si igual no puedo reelegirme, mejor me aprovecho de mi cargo, entonces empiezo a robar, las obras las hago simplemente para mis amigos o para la gente que yo conozco, y eso hace que el desempeño económico de esa región sea pésimo. Otro estudio interesante de esta forma de ver economía política es cuánto cuesta el voto de una persona. Por ejemplo, en Colombia han hecho un estudio interesante de cuánto cuesta el voto de una persona cuando vota en las presidenciales. ¿Cuánto le debería dar a una persona en pesos colombianos para que ésta cambie de voto? Ya no vote por tal candidato, sino por el otro candidato. ¿Cómo hicieron eso? Con un estudio experimental, economía experimental se le llama, es hacer un poquito de interacciones, como actividades. Eso es economía política, que es la nueva economía política. Eso no es lo que vamos a estudiar en este curso. Economía política pura, que es la que vamos a estudiar nosotros, es lo que hoy en día simplemente es economía. Economía que se entiende como la actividad humana que hacemos las personas para acceder a bienes que necesitamos para sobrevivir y además para saciar nuestras necesidades. La economía en sus orígenes
no era una economía que buscaba enriquecer a las personas. Era una economía que sustancial y principalmente buscaba la sobrevivencia de las personas. Y como la sobrevivencia de las personas era un acto que afectaba a la sociedad, era de interés político, de interés de la sociedad, de interés de la polis, de toda la sociedad. Por eso es que en sus orígenes la economía siempre llevaba al costado política, porque la economía buscaba subsistencia, buscaba felicidad y buscaba bienestar en las personas. Y eso es de interés de la sociedad. Con el tiempo, la economía se volvió más compleja. Con el tiempo ya no buscaba solamente satisfacer necesidades básicas, sino ya nacieron, por ejemplo, esto de acumular riquezas, de volver más poderosos unos países que otros. Nació esto de que ahora se venden bonos, se venden acciones, que el interés ya no está en la persona, sino ahora hay intereses en las empresas. Entonces, esto, que era una economía de subsistencia, que era un estudio de la subsistencia, se vuelve más complejo. Y cuando se vuelve más complejo, es que ya no se llama economía política, sino simplemente economía. Entonces, cuando hablamos de economía política, estamos hablando de la economía en sus orígenes, la economía del bienestar, no del bienestar, sino la economía que se preocupaba por satisfacer necesidades básicas y de la sociedad. Es por eso que cuando nosotros vamos a estudiar a los primeros autores, hablan bastante de la persona, hablan bastante de la necesidad moral de que las personas puedan acceder a los bienes principales de consumo. Luego recién es que la economía gira un poco y ya no piensa tanto en la persona, sino ahora piensa en las naciones, en el Estado. El Estado es más importante que las personas. Entonces, como el Estado es más importante, quizás es mejor quitarle las cosas a las personas, ¿no? No importa que las personas eh, vivan en condiciones extremas si el Estado tiene un montón de riqueza. Luego pasa el tiempo y los estados se hacen menos importantes. Ahora se hacen más importantes las empresas. Luego, con el tiempo, ya hay un balance más entre empresa y sociedad. Entonces, esa evolución también es interesante ver en la economía. Entonces, esto ya lo expliqué un poco porque llamamos prehistoria. Entonces, la preocupación por acceder a bienes, que es básicamente que es economía, ya se reflejaba desde la antigüedad. La economía básicamente nace, o las necesidades de satisfacer necesidades nace con la humanidad. Ya, por ejemplo, en los babilónicos ya había algunas reglas económicas. En el código de Hammurabi ya existía algunas reglas para transar bienes. En ese código de Hammurabi había, eh, había estas reglas que decía, por ejemplo, un ganado o una oveja equivale a tantos sacos de trigo. Si una persona se aprovecha y quiere pagar menos por ese ganado, quiere dar menos sacos de trigo, entonces es moralmente despreciable, ¿no? Porque se está aprovechando. Entonces, eso ya aparece en el código de Hammurabi. Los griegos ya también ya evidentemente tenían bastante interés en la economía. Esta parte que aparece acá es importante porque nos habla de la división del trabajo. La división del trabajo es un término que ya se hace conocido recién en la revolución industrial. En la revolución industrial, la división del trabajo es fundamental. Smith va a escribir sobre la división del trabajo y quizás
ese aporte de Smith de explicar por qué nacía, cómo nacía la división del trabajo, qué ventajas traía, es uno de los mejores aportes de Smith. Pero en Platón, en Xenofontes, en Diodoro Sículo, ya había esa noción de la división del trabajo y queda un poco olvidada con los mercantilistas, con los fisiócratas, queda olvidada por mucho tiempo. Pero es curioso que ya con los griegos ya tenían una noción de que la división del trabajo favorecía la mejor calidad en la producción y también favorecía la cantidad que se podía producir con cierta cantidad de recursos. En esta época o en esta prehistoria, la economía estaba bastante ligada a la religión, a la tradición, al uso de la fuerza y violencia y el autoritarismo. Hoy en día las personas producen, eh, producen cosas, venden cosas, compran cosas, básicamente porque les da la gana o porque eso les da beneficios, ¿no? ¿Por qué un emprendedor decide comercializar tal producto y no otro producto? Seguro porque en su estudio de mercado, en su focus group, en su encuesta, le salió de que es más, que puede ganar más con ese producto que con otro. ¿Por qué yo compro, no sé, Coca-Cola y Inca-Cola? Quizás porque la publicidad ya me convenció de que es mejor, ¿no? Entonces, hoy en día, estas son las motivaciones de las empresas y de los consumidores. Eso es lo que guía mi comportamiento como consumidor y el estudio de mercado seguro es lo que motiva el accionar económico del emprendedor. Pero en la prehistoria no era así. Lo que producías estaba determinado por otras cosas. Por ejemplo, si el Estado era un Estado bastante rígido, lo que yo producía era lo que me decían que produzca. En los incas, no estamos yendo muy lejos con los incas, ¿no? No es la antigua Grecia, no es tan lejano. Pero en los incas, las personas solamente podían producir lo que les decían que produzcan, ¿no? A cada jefe de familia, a cada jefe de ayllu, se les decía qué es lo que debía producir. ¿Por qué? Porque todo ya estaba planificado desde Cusco, desde, desde el Inca, ¿no? Desde el gran Inca. Él planificaba qué es lo que se necesitaba producir. Entonces, si me decían que produzca trigo, tenía que producir trigo sí o sí. Por la religión, hay religiones que no consumen ciertos productos y hay religiones donde se consumen un montón de ciertos productos, ¿no? O también por la violencia. Había eh, reinos o estados que esclavizaban a otros, entonces una colonia tenía que producir lo que le decía eh, el colonizador, ¿no? No podías irte a otra forma. Por ejemplo, en el virreinato del Perú producíamos sobre todo plata. El Perú o el territorio peruano en ese momento necesitaba producir plata. No, lo que necesitaba producir en ese momento la gente que vivía en el Perú era alimentos. No teníamos muchos alimentos, pero producíamos solamente plata. ¿Por qué? Porque estaba la violencia, estábamos supeditados eh, al régimen español, ¿no? Pues todo eso está en la prehistoria. Ya no. Eso, por ejemplo, no se puede explicar con un modelo eh, económico actual. No. Todo lo que estudiamos hoy tiene su lógica maximizadora. El consumidor produce porque maximiza su beneficio. El productor por su beneficio, ¿no? El consumidor porque maximiza su bienestar, maximiza su utilidad. Todo eso no es aplicado en la prehistoria porque habían otros aspectos que direccionaban el comportamiento. Y también por el comportamiento moralmente justo.
hay un término que aparece hay un término que aparece en el texto que es el precio justo, ¿no? ¿Qué es el precio justo? Determinar qué es justo y qué no es justo depende de un código moral, ¿no? Quizás para una sociedad algo es justo, pero para otra sociedad no es justo. Y también va a aparecer por ahí el precio legítimo. ¿Lo legítimo es necesariamente lo justo? No, ¿no? Lo legítimo, o el precio legítimo, es aquel que dos partes acuerdan en libertad. Entonces, si yo acepto pagar 1.000.000 de soles por una gaseosa y estoy de acuerdo, es legítimo. ¿Es justo? Quizás no, ¿no? No sé, quizás es la última Coca-Cola del desierto y me muero de sed, pago $1.000.000. Es legítimo porque yo acepté pagar, pero es justo, quizás no, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Lo justo no es necesariamente lo legítimo. Y bueno, todo ese comportamiento se entendía como ley natural. Ley natural porque provenía exactamente, eh, bueno, al menos en la antigüedad, todo se explicaba por la religión, ¿no? Si Dios elige a rey y el rey toma tales decisiones, está dirigido, es legítimo, ¿no? Es totalmente justo y legítimo porque viene de esa gracia, ¿no? Ya. Esto ya lo expliqué, el código babilónico. En la Biblia también existen algunas referencias a la economía, sobre todo al rol del trabajo. Se dice en la Biblia de que trabajar es limpiar tu pecado original. Por tanto, estamos condenados a trabajar. Y aunque parezca descabellado, en la economía actual todavía se entiende, queda algo de eso. En microeconomía, entendemos que trabajar es un mal. Mientras más horas de trabajo tenemos, más horas de desutilidad tenemos. Más trabajas, menos utilidad o más desutilidad. Lo que nos da utilidad es aumentar las horas de ocio, ¿no? Por eso que cuando ustedes tienen su modelito de oferta de trabajo, lo que hacen es maximizar su utilidad, que está compuesta de consumo y de ocio, ¿no? H le ponen ocio usualmente. Entonces, mientras más horas de descanso tengo, más feliz soy. Entonces, el trabajo, hasta hoy en la economía, se entiende como un mal. El ocio es el que es un bien. Ok, ya vemos esto. Esto ustedes lo pueden revisar. Ok. Una escuela de pensamiento o una forma de ver la economía tiene que ver con los patristas, con la patrística. La patrística nos dice que la propiedad individual no es acorde a la ley divina, sino al derecho civil. Esto es una idea interesante. Los patristas, creo, son aquellos como Santo Tomás de Aquino, que es quizás el mayor representante de esta escuela. Santo Tomás de Aquino más o menos ligaba la religión con el comportamiento. Y el comportamiento, en parte, es comportamiento económico. Entonces les decía que el trabajo dignifica al hombre, hace limpiar el pecado, tener lujos es condenable, solamente hay que trabajar para saciar necesidades básicas, pero no para acumular cosas. El comercio era visto de forma desconfiada. ¿Por qué?
¿Qué es el comercio? El comercio simplemente es facilitar el intercambio de bienes, ¿no? Yo compro barato un bien y lo vendo caro a otra persona. Eso es comercio. El comercio en realidad no genera, eh, no genera algo tangible. Simplemente está aprovechando de que una persona no tiene acceso a bienes y traes ese bien a esa persona, ¿no? No es una actividad productiva en sí. Cuando yo soy un comerciante, si yo soy un comerciante, no estoy produciendo nada tangible. Simplemente estoy comprando barato, vendiendo caro. Por eso es que Santo Tomás de Aquino condenaba o veía con desconfianza el comercio, ¿no? No estás produciendo nada, no eres productivo. Simplemente estás aprovechando la oportunidad de comprar barato y vender caro. Y como para los católicos o los cristianos de esa época, la ley divina era lo más importante, decía que toda la tierra del mundo era en realidad de posesión de Dios y a fin y al cabo era posesión colectiva, ¿no? Porque todos somos hijos de Dios. Entonces, que alguien diga, yo soy dueño de esta tierra, era una usurpación, entre comillas. Era legítimo porque había un derecho civil, había un Estado que lo legitimaba, ¿no? Que te daba el título de propiedad. Pero moralmente, para Santo Tomás de Aquino, esa propiedad privada en realidad no es legítima ante los ojos de Dios. Por eso dice que esa propiedad es una usurpación. ¿Qué más? Creo que es lo más importante. Bueno, la usura también está mal vista por la patrística. La usura es aquella acción de, bueno, usura en sus orígenes es cobrar intereses por prestar dinero. Con el tiempo, usura se volvió sinónimo de aprovecharse o de cobrar altas tasas de interés. Pero en un inicio, usura era simplemente prestar dinero. ¿Por qué? Porque la idea de que tú no seas productivo no es concebible por Santo Tomás de Aquino, por estas personas de esa escuela. Entonces, cuando tú prestas dinero y a cambio de prestar dinero te están dando una retribución que es el interés, que es la tasa de interés, no estás siendo productivo, simplemente te están retribuyendo porque posees algo, porque tienes propiedad sobre el dinero. Entonces, eso es mal visto por la patrística, ¿no? Si se dan cuenta, usura nace por tener propiedad sobre el dinero. No porque eres productivo, no porque eres capaz, no porque tienes la capacidad eh, de formar algo tangible. Okay. La escolástica, a ver, la escolástica es la primera escuela que ya no pone interés en la persona, sino pone al Estado como eje central de la economía. Lo importante es que el Estado sea cada vez más rico. Que eso vaya en contra del bienestar del individuo puede ser aceptable. Entonces, por eso que los escolásticos conciben esta idea de generar riqueza para una nación conquistando territorios. Yo puedo conquistar un territorio, para eso tienen que morir mis soldados, para eso tienen que morir gente del otro bando. Pero el bienestar de la sociedad, el bienestar del Estado, la riqueza del Estado es lo más importante. Entonces, esas muertes se justifican con que el Estado va a ser más rico al final de la guerra. Entonces, ellos ya se desligan un poco de la religión, pero no dejan
de entender que las acciones dentro de la economía se rigen por un código moral. Ese código moral ya no es dado por la religión. Cuando hablamos de, de la patrística, sí, la gente se comportaba según el código moral católico cristiano. Acá, en los escolásticos, ya no hay religión, pero sigue habiendo un código moral. ¿Qué código moral? Eso dependía de cada estado. Podía haber estados de que entendían de que la lealtad al rey era lo más importante, la lealtad a una familia, la lealtad a la tradición, la lealtad a la autoridad, ¿no? Entonces ya es un poco distinto. Sigue condición, no hay optimización acá, no hay maximizar el bienestar de las personas, no hay maximizar el bienestar de las empresas, no. Simplemente hacer caso, respetar ciertas reglas, respetar la estructura social, respetar cómo está jerarquizada la sociedad. Y en ese sentido, lo que está encima es el Estado. Diego, Acá una ya, pregunta. dime. Disculpa, sí, una pregunta. Cuando hablaste de la usura en el Ujú, punto anterior del pensamiento patrístico, ¿lo relacionaste al último con algo que tenía que ver con la propiedad ujú. Sí, bueno, y para dijiste prestar que era dinero, inaceptable, pero no entendí muy bien, o sea. Ujú, eh, ok, para los patristas, para la patrística, eh, generar dinero, eh, generar dinero solamente poseyendo cosas, ujú. solamente por el hecho de poseer cosas, es inaceptable. Porque ahí no estás mostrando cuán capaz eres, sino simplemente estás siendo retribuido por poseer algo. Eso hoy en día se le llamaría un pensamiento rentista. Ok. Yo gano por tener algo, ¿no? Yo tengo mi casa y lo alquilo y me pagan una renta, pero yo estoy sentado en mi casa viendo Netflix. Entiendo. Entonces, lo mismo con el interés, ¿no? Poseo 1 millón de soles, los presto, estoy sentado en mi casa sin hacer nada, pero igual estoy teniendo ingresos. Entonces, eso es inaceptable para la patrística. Ok, sigamos. Esto ya lo comenté, la usura del Gracias. presupuesto. Gracias, Diego. Vayamos a los... Ok, no hay problema. Ok. Los mercantilistas, al igual que los escolásticos, veían al Estado como lo principal. En eso coinciden ambos. Entonces, los mercantilistas empiezan siendo un grupo de personas que aconsejaban a los reyes o a los príncipes. Y les aconsejaban de cómo comportarse, cómo llevar las riendas del reino. Y en gran parte no se le puede llamar a los mercantilistas una escuela del pensamiento. Decir que es una escuela de pensamiento en estricto implicaría que tuviera una teoría sistematizada, un grupo de pensadores que pusieron las bases del pensamiento, que tenían supuestos bien determinados, que tuvieran una línea de, de intercambio de ideas, espacios de intercambio, que hayan libros expuestos, que hayan libros publicados, pero en los mercantilistas no existe nada de eso. En los mercantilistas solamente hay la idea dentro del aparato estatal de que eh, los emperadores, los reyes, deberían acumular riqueza. Esa es la idea que tienen. Deberían acumular metales. ¿Han escrito libros defendiendo esa idea? No. Ha habido autores mercantilistas que hayan ido a exponer esa idea a foros académicos. No. Eh, Formaron un grupo de pensadores en discusión para ver si esto era correcto o no era correcto. No.
Por eso es que que los mercantilistas no se consideran en estricto una escuela de pensamiento, pero se consideran una forma de entender la economía. Por el contrario, la patrística sí, ¿no? Santo Tomás de Aquino escribió un montón de libros, defendió sus ideas, tuvo argumentos, hubo foros de discusión, eh, defendía sus ideas, contrastaban, argumentaban. No muy científicamente, porque básicamente todo esto estaba ligado a la moral cristiana, pero sí es una escuela el pensamiento económico. Pero los mercantilistas no. Los mercantilistas simplemente fue una forma de entender cómo se debía tomar las riendas de un Estado. ¿Y cómo era esa forma? Era simplemente acumular oro y plata. La idea original se llama bullonismo. Bullonismo es acumular oro y plata simplemente porque eso es riqueza. El problema está que acumular oro y plata en sí no es sostenible y tiene muchas fisuras en esto. Por ejemplo, en el libro de Adam Smith, Smith en uno de sus libros, habla sobre Potosí. Potosí era la mina más grande del virreinato del Perú, de donde se sacaba plata. Resulta que la plata de Potosí llegaba a España y llegó un momento en que España rebasaba en plata. Y la plata se utilizaba como dinero, ¿no? Las monedas se hacían de plata o de oro. Entonces, que Potosí haya inundado de plata a España es sinónimo de que haya inundado a España de dinero. ¿Qué pasa si ahorita en el Perú nos llueve dinero por montones? Genera inflación, ¿no? Los precios suben y todo es un caos total. Eso seguro lo saben de sus cursos de macro. Además de la inflación, se genera un desbalance en la balanza comercial, en la balanza de pagos también, y eso genera una crisis total, una crisis económica. Entonces, esa ventaja que tenía España de tener una mina gigantesca de plata, que era Potosí, al final generó una distorsión económica que desemboca en inflación, balance de pagos y balanza comercial totalmente distorsionada. Entonces, parece que tener plata, el mineral plata, era bueno, pero al final terminó siendo malo, ¿no? Los bullonistas no consideraban esos efectos que podría traer la acumulación de oro y plata. Simplemente decían, oro y plata es riqueza. Mientras que los mercantilistas ya se dan cuenta de que acumular oro y plata por sí solo no es bueno. Es parte de generar riqueza. Pero aparte de acumular oro y plata, hay que tener en cuenta una teoría de la balanza comercial. Si a la vez que estoy acumulando oro y plata, entiendo que eso puede traer distorsiones, puedo poner ciertas restricciones, puedo poner ciertas reglas, ¿no? Que el oro y la plata lleguen, pero quizás de poco a poco. Que si hay mucho exceso de plata, el Estado puede guardarlo en una bóveda, ¿no? Quizás hay mucha plata, entonces el Estado dice, está prohibida la producción de plata por un año hasta que todo se restablezca. Entonces los mercantilistas superan a los bullonistas en ese sentido. Ahora ya tienen una idea de que hay distorsiones y por tanto tienen que considerar los posibles problemas futuros y para lograrlo tienen que fortalecer el Estado. El Estado tiene que tener un rol en la sociedad, en la economía en realidad. Entonces, ahí nace más o menos esto de que los estados tenían sus casas de las monedas y la casa de la moneda tenía la facultad de guardar plata
de confiscar plata o quizás de poner liquidez en el mercado. Algo parecido a un banco central, ¿no? Pero bastante rudimentario todavía. Porque esa es la idea de los mercantilistas. Entonces, si yo me comporto como un Estado mercantilista, debo tratar de acumular la mayor cantidad de oro y plata, eso a merced de los demás estados. Entonces, si hay un estado que está acumulando más plata que yo no me puedo quedar atrás. Tengo que hacerme con la plata de ese estado. Y para eso se hace importante el comercio. ¿Cómo accedo a más oro y plata, además de tener minas? Comerciando. Entonces, yo me hago un superproductor de espejos, entonces le vendo espejos a todos los demás reinos. Y los demás reinos me pagan con oro y con plata. Y con eso le estoy quitando el oro y plata a mis competidores. Por eso es que el comercio se hace bastante importante junto con el poder militar. Otra forma de acceder es también conquistando. Bueno, como les dije, fui en floro, así que ya es 5:40, pueden acceder y también pueden consultar la diapositiva si necesitan. Me avisan si está, si pueden entrar al control. ¿Pueden entrar, no, chicos? Alguien confirma.